este dispositivo hace lo que parece sencillo, pero no lo es. Es recoger todas las imágenes que genera el ecógrafo y las transforma en imágenes reales. Las pruebas iniciales se llegaron a probar con las ecografías de bebés gestantes que teníamos en el equipo. Todo lo que es un producto nuevo y implementarlo en el mercado cuesta. O sea, tienes que abrir un mercado. El extremo máximo es que este producto está teniendo mucho éxito en Sudamérica y en Centroamérica. Para la gente que no lo sepa, esto es un Delta de Oro, que es el galardón que la Asociación de Diseño Industrial otorga. Mucha gente de fuera viene a Barcelona porque realmente estamos muy bien posicionados y hace mucha ilusión ver que haces cosas y luego verlas en la realidad es una sensación súper especial. Hola a todos y bienvenidos a otro interesantísimo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy tenemos un programa de felicitaciones, de éxitos, de premios y de celebración. Y todo ello porque nos encanta tener la oportunidad de compartir con todos vosotros este galardón. Todos los que nos seguís semana tras semana habéis escuchado a fundadores de algunas de las empresas y startups más innovadoras de nuestro país pasar por aquí y hablar sobre la complejidad que implica el diseño y el desarrollo técnico de un producto. Enfrentar el reto de la innovación es algo muy gratificante para aquellos que nos dedicamos profesionalmente, pero como buena carrera de fondo también implica retos, desafíos y en muchas ocasiones alguna que otra frustración. Esta distinción que la Asociación de Diseño Industrial otorga cada 2 años pretende reconocer el trabajo de empresas que, como la nuestra, hemos decidido contribuir con nuestro esfuerzo para la mejora del progreso, del desarrollo técnico y de la innovación en nuevos productos. Este galardón, al que llamamos el Delta de Oro, y que para nosotros es muy trascendente dentro del sector, nos reconoce como los creadores del mejor diseño de un dispositivo electrónico de los últimos 2 años. Y ese dispositivo, ese proyecto ganador del Delta de Oro no es otro que BEIA, un dispositivo que ofrece imágenes hiperrealistas de bebés en estado de gestación, creando un vínculo emocional inolvidable para los futuros padres. Así que para hablar tanto del premio como del proyecto en sí, permitidme presentaros a nuestros invitados Albert, Marina y Kim. Ellos son parte del galardonado equipo de diseño de IMAS, que con su creación ha revolucionado el mundo de la ecografía emocional. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre BEIA, su desarrollo, el proceso de creación de productos innovadores y, por supuesto, sobre el galardón que como equipo de diseño han recibido. Así que vamos a conocer más sobre esta tecnología y al equipo que hay detrás de ella. Venga, pues chicos, bienvenidos a Toque de Ingenio. Antes de nada, felicidades por el Delta de Oro, que lo tenemos aquí presente. ¿Todavía de resaca de felicitaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la noche de la celebración? Larga. Bien. Se celebró bien. Resaca de otro tipo también. ¿Al día siguiente trabajamos? Sí. ¿Trabajó activamente? Muy bien. Muy bien. Esos son unos profesionales como Dios manda. Pues, vale chicos, si os parece, para ponernos un poco en antecedentes y ubicarnos con quién estamos hablando, pues en vez de presentaros yo a cada uno de vosotros, casi mejor que os presentéis vosotros, decís, pues no sé, quiénes sois, qué tipo de formación habéis tenido, no sé cuántos años lleváis en la empresa, qué parte del proyecto habéis participado. Y con eso nos vamos centrando y además esto como genera mucha vergüenza, pues luego para encarar el resto del podcast es muchísimo mejor, ¿vale? Pues, si te parece, ¿tú misma? Vale. Bueno, soy Marina y Mona y soy ingeniera en diseño industrial, estoy en el departamento de diseño de IMAS y este será mi 3er año. Entonces en BEIA participé obviamente en el diseño de producto, desarrollo y toda la parte de fabricación y gestión tanto de proveedores como de fabricación y gestión del... Y logística. De industrialización. Muy bien. Vale. Bueno, pues yo soy Albert Fernández, diseñador industrial. Llevo ni más 8 años y soy uno de los responsables de proyectos. Y nada, llevo aquí echando raíces desde entonces, ¿no? Y muy contento, la verdad.
Vale, y en el proyecto de Bella, ¿en qué parte has participado? Sí, yo era el responsable del proyecto y lo hemos llevado a cabo. Este es un proyecto que nosotros le llamamos como un ejemplo en el que nosotros realizamos todo el proyecto global, es decir, desde la fase inicial y además aquí en este caso desde la creación del software, la parte conceptual, el diseño industrial en sí y el desarrollo y luego la industrialización. Muy bien, vale. Joaquim, ¿tú quién eres? Yo, aparte de tu socio y cofundador de IMAS, yo soy el director del área de diseño y desarrollo de producto. Muy bien, vale. Ok, pues para toda la gente que no sepa, alguien no sé, ¿qué es Bella? Explícanos qué es Bella, Albert. Pues Bella es un dispositivo como un asistente a lo que todos conocemos como los ecógrafos, ¿no? Al final, tú como paciente o como padre o madre vas a una clínica o a realizar una ecografía, pues este dispositivo es un asistente que se sitúa en ese área de trabajo y hace lo que parece sencillo, pero no lo es, que es recoger todas las imágenes que genera el ecógrafo, esas imágenes 4G, 5K, hay diferentes 8M. Sí, exacto, y las transforma de forma prácticamente inmediata en imágenes reales. A través de un software con inteligencia artificial, transforma esas imágenes que tienes que intuir que ahí hay un bebé, pues las transforma en una imagen real prácticamente. Vale. Yo ahí añadiría que hay que diferenciar lo que es la ecografía clínica, digamos, Sí. y la ecografía emocional. Normalmente Vale. las La ecografía ecografías... diagnóstica, ¿no? Exacto. Las 4D se usan más, que eso ha ido avanzando mucho con el tema de los ecógrafos, para buscar una foto a aquel padre ansias o madre, ¿vale?, que no quiere esperarse a que nazca el bebé, pues yendo a este tipo de clínicas emocionales se sacan unas ecografías muy cercanas a cómo será el bebé, ¿vale? Pero el problema es que al hacer la fotografía a través de la barriga de la mamá, realmente tiene una calidad, pues bueno, justita. Correcto. ¿Vale? Porque al final, pues bueno, aparte de la piel está la placenta y a veces tienen pues el pelo o ponen un pie delante de la cara y demás. Entonces, un poco lo que hace BIA, el software que hemos hecho, ¿vale?, que hay que decir que es un software, un deep learning, ¿vale?, que es un software hecho a través de redes neuronales, ¿vale?, entrenado con infinidad de imágenes de bebés reales, ¿vale? Lo que hace es detectar esta foto 4D que se saca con el ecógrafo actual, ¿vale?, y la mejora pues a nivel de los ojitos, la nariz, la boca, la textura de la piel y demás. También lo bueno que permite es que al final sí que van saliendo ecógrafos que tienen imágenes más parecidas a lo que es esto, pero Bella permite que lo puedas usar con cualquier ecógrafo del mercado y no tengas que hacer una inversión tan grande. Porque el dispositivo se conecta directamente al ecógrafo a cualquier ecógrafo que haya en el mercado. Claro, y eso, como dice Marina, evita que normalmente cada 3-4 años estas clínicas tienen que cambiar los ecógrafos porque salen ecógrafos mucho mejores, con imágenes mejores, y como decimos, ahí los papás van a buscar la última generación, y si tú estás estás haciendo fotografías pues de una calidad inferior, ¿vale?, pues el software lo que te hace es te evita tener que cambiar tan rápido estos ecógrafos que son muy caros, la verdad. Vale. Lo que estaba pensando es que durante la edición del podcast podemos poner alguna comparativa de cómo es la imagen original, ¿no? Correcto, sí. Porque entiendo que es muy significativo. Y de hecho es una de las cosas que nos faltó en Casa Seat, que se viera esa transformación de la imagen. Porque hicisteis una presentación de este proyecto en Casa Seat, ¿no? Y claro, esto lo puedes explicar y está muy bien, ¿no? Pero poder ver la imagen de cómo es el antes y el después... Además, la velocidad, que eso es importante, porque realmente cuando nuestro cliente vino a nosotros es porque ya existía una tendencia que era una postproducción con apps, ¿vale? Es decir, cogían las fotografías que los ecógrafos hacían y editando esas fotos, que es decir, tú ibas a la clínica, te hacían la foto y 2-3 días después te enviaban esta foto mejorada, pero lo hacían con una postproducción con una app. ¿Vale? El cliente lo que quería era hacerlo a tiempo real, es decir, cuando la mamá estaba en la clínica y el papá, ¿vale? Estaba la persona que hacía la ecografía y que al instante se hiciera esta transformación, que lo pudiera ver ya al momento. De hecho, los futuros papás se llevaban ya esta fotografía transformada al instante. Y aparte que estas apps igual no es especializada
única y exclusivamente en bebés como lo es Bella. Son, claro. hacen mejora de imagen. Es la que que utilizo yo para el Tinder, ¿no? Que me pone guapito. No, es esa, ¿no? Debe ser esas. Sí, es que de hecho hay estas que te hacen más viejo. Más flaco, más. Y realmente muchas veces son fidedignas a la foto. O sea, la transforman, pero inventan mucho. De hecho, hay muchas clínicas que cuando hicimos la investigación de mercado y demás, que vimos que usaban hasta 2 y 3 apps diferentes para conseguir. Y de hecho, muchas veces veíamos que la transformación no era fidedigna del bebé real y veías un bebé muy bonito, muy parecido casi a un bebé real, pero bueno, a veces dices, le ha cambiado la nariz o le ha cambiado el pómulo o lo que sea. O le ha puesto los ojos verdes. Correcto. Vale. Bueno, todo el mundo lo sabe que al final IMAS es una empresa que se dedica a desarrollar proyectos para terceros. Nosotros, por lo tanto, BEIA no es un proyecto interno nuestro, sino que existe un cliente al que le hemos desarrollado el proyecto. Y me gustaría hablar un poco del momento en el que ese cliente contacta con nosotros y nos dice, vale, yo tengo esta idea, a partir de, yo tengo una clínica emocional o me dedico a este sector y yo estoy haciendo... yo estoy utilizando las apps estándar para generar estas imágenes de los bebés y he tenido esta idea de desarrollar algo diferente. ¿Cómo es ese momento? ¿Con qué idea viene el cliente? ¿Cómo nos lo plantea? ¿Cuál es el punto de partida de este proyecto? Bueno, pues como todos los retos que se nos plantean a diario con los proyectos que hacemos en IMAS, realmente... En este caso quizá fue un poco especial porque al final diseñar el producto en sí pues estamos más habituados, cuando hay tecnología y tal. En este caso el tema de... Nosotros tenemos en IMAS el departamento de visión artificial, deep learning y demás, pero quizás estamos más especializados en temas industriales. En este caso hablábamos de bebés, hablábamos del sentimiento de los papás, que había que ir con cuidado. Después luchabas contra apps pues, de compañías muy grandes que hacen barbaridades, o hacen cosas geniales. Y bueno, entonces cuando nos lo plantearon, lo fuimos con mucha cautela. Hicimos primero un anteproyecto para ver si éramos capaces. Empezamos a ver pues, que cogíamos estas ecografías. Pensar que, vuelvo a decir lo mismo, que estas ecografías de las que partimos, muchas veces las imágenes son muy lamentables, porque, vuelvo a decir, ahí está la placenta, a veces hay un tema de falta de luz, hay muchos casos pues, que hay partes del bebé por medio y era complicado. Entonces hicimos primero un anteproyecto para ver si éramos capaces de llevarlo a cabo. Vimos que había un camino, ¿vale? Que pues, lo podíamos conseguir y ahí es donde iniciamos el proyecto primero de realización de este software, ¿vale? Y eso estuvimos pues, cerca de un año con el tema del software. De hecho, ahora ya estamos por la tercera versión, creo que es, o cuarta. Sí. ¿Vale? Sacamos una primera, que es cuando el producto salió al mercado, con una primera versión. Y luego es un producto que hemos ido mejorando este software. Y bueno, como todos los productos, que tienes un link que se va actualizando. Y la gente que tiene, las clínicas que ya tienen este equipo en sus instalaciones, pues le vamos mejorando, o sea, le vamos actualizando la versión del software. Vale, entonces el cliente en ese momento viene a nosotros y nos dice, yo tengo esta problemática, yo quiero compartir. Bueno, problemática no era una problemática. Quería sacar al mercado algo diferente, porque la diferencia respecto a las apps o este procesamiento es que lo hace a tiempo real. ¿Vale? Okay. Entonces era un reto, porque además cabe decir que nuestro software actualmente está transformando 8.000 imágenes, 8.000 y pico imágenes por segundo. El siguiente paso de esto es hacer el vídeo, ¿no? Generar los diferentes frames y poder estar viendo el bebé moviéndose en la barriga de la mamá, pero ya mejorada esta imagen. Esa es la idea. O sea, hacerlo a tiempo real, a diferencia de que al cabo de 3 días te envíen una foto retocada, ¿vale? Hasta las letras felicidades con el nombre del niño o niña, es otra historia. Vale. Él tenía la idea, pero no tenía nada. El nombre de Bella no estaba. No existía. Simplemente era la idea de, oye, en vez de la app, ¿no? Podemos hacer un software, ¿no? Sí. Como idea un poco al aire y ahí ya entró. Vale. ¿Y qué hemos hecho desde IMAS, desde el punto inicial en el que él viene con la idea, hasta poner el producto en el mercado? Bueno, esto como comentaba aquí. ¿En qué hemos participado? Por todas las facetas. Desde generar, ver si éramos capaces de hacer el software, ver que sí, realizar el software y después el equipo, el producto, el hardware que realmente lo integra en las clínicas al lado del ecógrafo. Pero luego hicimos toda la parte de prototipado, hicimos primero pruebas internas para validar el
el producto, luego hicimos, el cliente en su clínica usó estos prototipos y nos dio su feedback para mejorarlo, ajustes que hicimos y demás, ¿vale? Luego se hizo toda la producción, que aquí uno de los retos que teníamos en el diseño, que luego ya entraremos un poco más en detalle, era el tema de que como era un producto nuevo, tampoco se sabía si ibas a hacer una producción masiva, ¿no? Y entonces se tenía que hacer, usar materiales y un tipo de diseño que pudieras fabricar cantidades pequeñas, y con la producción lo mismo, ¿vale? O sea, hacer una producción que a veces pues era 1, ahora 3 a la semana, y eso lo complicaba un poquito. Y luego también hicimos toda la parte de la imagen corporativa, naming, logotipo, imagotipo. También El UX UI también de la aplicación, de cómo iba a funcionar toda la pantalla para que fuera muy sencillo también para la persona que lo va a usar, que no le suponga un estorbo, ¿no? De alguna manera. Al revés, Las una apps ayuda. de transformación de imagen, digamos que son muy sencillas. Tú pones la imagen, ¿no? Y casi que le pones al play. Entonces, que fuera un poco una experiencia parecida a eso, incluso sí, más sencilla. Sí, sí. Vale. Tenemos pendiente invitar al podcast a alguien que nos hable sobre naming, sobre branding, pero aprovechando que hemos hecho esto internamente, ¿de dónde sale Bella? El nombre Bella. A ver, esto hablamos nosotros por nuestros compañeros de gráfico Y de marketing, sí. y de marketing, que no están aquí hoy. Pero el Están nombre... aquí porque no caemos en la mesa. Exacto. Otro día Si no... compramos una mesa más grande venían. antes de que media empresa. No, el nombre viene de bebé y IA, que es inteligencia artificial. Realmente es un paso bastante obvio. Y de aquí... Bueno, viene luego Bella. estaba el imagotipo, ¿no? Que El imagotipo. se usaba la B, Exacto. ¿vale? Con la barriga, que simulaba la barriga de la mamá, y está el puntito. El que es punto dentro imagotipo, ¿vale? O sea, es, como dice Marina, muy directo, pero funcionaba muy bien. Y Los luego- colores también están pensados, ¿no? Para que sea colores muy suaves, ¿no? Que, Sí, que den queríamos- como esta sensación de calidez y o sea, al final es un conjunto que encontramos que tiene un resultado que ha encajado muy bien. Sí, de hecho, intentamos huir, me acuerdo cuando estábamos ahí con las propuestas, del verde pastel y azul pastel, que normalmente todo este tipo de productos de Sí, todo lo sanitario. y demás, como era un Muy producto médico, nuevo. ¿no? Exacto. Es que Muy médico. el reto al inicio era un poco ese, ¿no? Tenemos todos una experiencia muy fría en el diagnóstico, cuando vamos a visitas médicas, en el seguimiento de un embarazo, es todo muy frío y siempre te esperas malas noticias o vas con el miedo, ¿no? Sí, ir al médico en general no gusta No, mucho. no es agradecido. Entonces, un poco el reto era ese, ¿no? Intentar, ya que el cliente quería introducir una nueva experiencia y un nuevo producto, intentar vestirlo, ayudar a que fuese una experiencia más amable, ¿no? Y ahí entonces, en cuanto al concepto, la imagen corporativa, todo tendíamos o intentamos que tendiera hacia ahí, ¿no? Introducir materiales más nobles, la introducción de dos tipologías de acabado, uno madera y otro más aséptico para clínicas. Y también el tema de la interface. Aquí en este producto hay dos tipos de usuario. Un usuario que es el que realiza las ecografías, el ecógrafo, que tiene que tener una conexión, una interacción con el producto muy rápida, muy intuitiva, y también la parte del usuario final, que son los padres. Y los padres pueden ver si... Ahí estaba uno de los retos, perdona, Sí. que estaba el tema de que la posición del que hace la ecografía no es la misma que la del papá que está de pie, Exactamente. que la de la mamá que está tumbada. ¿Vale? Claro. Uno de los retos que tenía, la movilidad con las ruedas locas que teníamos, la pantalla que la podías girar en todos los sentidos para que pudieras, en todo caso, pues, como decimos, ¿no? Pues está haciendo la ecografía, verlo él, esta imagen es chula, que la vea el papá, se giraba, se podía Exacto. inclinar, luego que la vea la mamá. Y bueno, eso también parece una tontería, pero pensar Sí, que la algo... posición de las ruedas y dónde tienen freno y dónde no. O cómo gira la pantalla, ¿no? Y todo esto. Pues, Y luego que no se molestara, puede porque hacer en muy las sencillo. salas donde se hacen las ecografías, Sí. que la cama ocupa muchísimo, no pues van a ser salas No enormes. suele ser un estadio de fútbol. Exacto. Entonces, que no sea un estorbo el producto ahí, ¿no? Entonces, bueno. Entiendo que el proceso es, si no instantáneo, muy rápido. O sea, se está haciendo la ecografía y al momento se genera la imagen. Sí, Sí, 8.000 el fotos. en- procesado de las en imágenes es segundos, prácticamente ¿sabes? inmediato. De hecho, vas generando porque el que hace la ecografía, o sea, va rotando con la barriga, ¿cómo se llama? El émbolo o el... Ostras, no tengo ni idea. ¿Cómo se llama el dispositivo? Sí, que van haciendo. Bueno, El aplicador del ecógrafo. ¿vale? Va haciendo y va tomando capturas,
¿vale? Y no todas son buenas. Hace una captura, Hace esta una sí. selección. Exacto. Selecciona, esta la transforma al instante y ella va haciendo, o él va haciendo las capturas, va haciendo las fotos. Esta no, que ha quedado muy deformada. Hay veces que sin querer, por reflejos y tal, desaparece un ojo. Claro. ¿Vale? Entonces vas viendo esas fotos, las vas transformando y seleccionas cuáles quieres y las vas guardando al instante. Entonces tienes una carpeta que eso puede estar ligado con el servidor de la clínica para irlas guardando y demás, ¿vale? Y vas seleccionando cuál quieres. Y como decía Marina, tiene que ser todo muy rápido y muy intuitivo. Si ves a la... Claro, También está la mamá ahí. puedes abrirla y enseñarle a la mamá, ¿no? Al momento. Exacto, la que seleccionas. Y, bueno, la emoción no de ver que sabe el, ¿no? la imagen que sale real del ecógrafo y aparte la que sale en el Bella. Claro. Y entonces la sensación es muy distinta ya, la experiencia de usuario, aún estando en la cama. O sea, ya no solo después que puedes llevarte la imagen, sino en el momento en que tú estás. Y la experiencia de usuario del papá, que es grabarlo todo con el móvil, ¿no? Supongo. Pones con el iPhone. Bueno, principalmente es no molestar. Solo servimos para eso. Es no molestar y para es, eso. apártate, sal de aquí. Estás pisando el cable. No, ahí el protagonista, o la protagonista es otra, claramente, es la madre. Y Por hecho, el bebé. extremo máximo es que este producto está teniendo mucho éxito en Sudamérica y en Centroamérica, ¿vale? Que de hecho están saliendo muchos equipos para allí porque realmente ahí dan un pasito más en la clínica emocional esta o en la experiencia del usuario, que estas clínicas, aparte de ser la clínica en sí, tienen como una sala de cine chiquita que llevan a toda la familia, tanto de parte de madre como de padre, ¿vale? Y están ahí esperando y cuando hacen estas ecografías... Es el descubrimiento del sexo masculino o femenino. Si es niño o niña, ¿vale? Se ponen todos ahí en la sala y están ahí, entonces sacan en una pantalla enorme la foto esta mejorada, ¿vale? Y entonces, si es niño, pues salen unos confetis y unas luces azules, ¿vale? Y si es niña, de color rosa. Y todos ahí gritando, se abrazan, lloran y demás y tal. Hemos Y visto es un vídeos festival. y Sí. vino un cliente de estos de Sudamérica y estaba Sí, sí. encantado. Sí, sí, vino a vernos y demás y tal, y nos enseñaba enseñaron vídeos. vídeos, Y era un festival, o sea, era divertidísimo. Pero bueno, ves bueno, cómo ¿no? lo viven. Cada sitio hay sus particularidades, ¿no? Sí, a ellos a Y esto nivel ahí empresarial nos les abre sorprendió. puertas a vender producto, que al final es uno de los retos que tenemos, o más que los premios que podamos recibir, es que el producto esté en el mercado, ¿no? Es el mayor premio. Es el mayor Desde- premio. Está claro. Pues es muy de entertainment, ¿no? El tema este de la experiencia de la... Sí. Bueno, de cómo se Sí, hace yo esto. creo que es la herencia Bueno, al final aquí también norteamericana, hace ¿no? la gente, ¿no? Lo de la... Bueno, el gender reveal este, ¿no? Que hacen Sí. con los pasteles. O sea, al final aquí también se hace de otra forma. O la apuesta de la fiesta de los 15 años, ¿no? Exacto. Puesta del año. Sí. Bueno, Vale, chicos, técnicamente, ¿cuál ha sido el mayor problema, Bueno. marrón, reto, dificultad, desafío? Ha habido varios. Sobre todo, sí. Sobre todo lo que comentaba Kim de hacer las pocas unidades, entonces Exacto. que saliera un producto que fuera competente tanto a nivel de precio como que quedara estéticamente, ¿no? Algo decente, Sí. yendo con pocas unidades sin saber un poco el futuro que iba a tener. Claro, si luego esto de repente da un boom, ¿no? Y se venden miles, Es un ostras, problema. igual lo hubiera hecho Con moldes o- con otra forma, pero al Claro. final también es un reto y fue una parte muy interesante de poder desarrollar un producto que se vaya adaptando con el tiempo a las unidades que se vayan vendiendo. Claro, entiendo que este proyecto, como cualquiera que pretende ver la luz, en el momento en el que se desarrolla, el cliente o la empresa, el promotor, pues no sabe cuántos va a vender, ¿no? Exacto. Entonces, este... Es un producto nuevo que al final puede. tienes que testear. Claro. Entonces, Entonces, para nosotros es una hasta premisa de hacerlo. decir, mira, yo no te sé decir si Tienes vamos a más fabricar limitaciones. 10.000 unidades porque... es que esa gestión de la incertidumbre, entre comillas, es difícil. Y tener un producto, como bien decía Marina, con pocas unidades o sin saber las unidades que se van a fabricar, tienes que tener esa agilidad. Y al final encontramos la forma, que es con elementos de chapa, con madera, exacto. con- también esto era una premisa por parte del cliente, ¿no? Que aunque sea un producto que puede estar en ámbito médico, él no quería que se viera como un dispositivo médico. Los dispositivos Ah, médicos ¿sí? suelen estar como bastante recargados, todos los cables, no es todo muy técnico y él quería que fuera una cosa como que pareciera un mueble, ¿no? Al estar apagado y que pase como un poco desapercibida, ¿no? Que el usuario no vea eso como un que lo dispositivo viera como un amigo, ¿no? Un Sí, poco de ahí de el color blanco también, un poco, que Exacto. pasara. Bueno, al final, lo que decíamos, en una sala de estas ya está el ecógrafo, que acostumbra a ser
cacharros muy grandes. Está Sí, la que da cama, respeto. está el padre, está la madre, está la persona que hace la ecografía y, como dice Marina, pues tenía que ser un elemento que pasara un poco desapercibido, pero lo que hablamos también hace un momento, que fuera muy, muy ergonómico, muy fácil de usar para las diferentes posiciones. Normalmente los productos, siempre cuando hablas de ergonomía, es para un uso de una persona o varias, pero en una misma posición. El hecho de que sea una tumbada, uno de pie y uno sentado en un taburete, bueno, era un poco lo complicado un poco. Sí, luego esto también se hizo un primer prototipo que realmente estaba diferente planteado y el resultado es la iteración, ¿no? de este primer prototipo que, claro, nosotros estábamos muy preocupados con todos los movimientos y habíamos puesto igual movimientos de más, ¿no? Movimientos de más en la pantalla. En la pantalla, Sí. por ejemplo, la pantalla se giraba inicialmente en el eje vertical. Luego vimos que Luego con las vimos ruedas que del con las propio ruedas cuerpo, igual era más claro. económico, ¿no? ya eso ya lo tenías. Pero que a la hora de adaptar, ¿no? De qué piensas, va, si, ¿no? Si intentas Bueno, y era una forma de cumplir todo y reducir al costes. final, sí, De hecho, simplificando, consigues. Y es una forma que, como decíamos, ¿no? Que el hecho de que teníamos que fabricar pocas unidades te implica que salga caro, pues vimos que podíamos eliminar el eje de rotación vertical, pues usando el del propio cuerpo con las ruedas que tenía, ¿no? Y bueno, es una forma de reducir costes. Entiendo que este producto no tiene moldes. No, actualmente nada, no. Elementos comerciales y todo, intentamos pues chapa plegada, sí que hay piezas mecanizadas, integra alguna pieza de impresión 3D y luego elementos comerciales. Y el tema este de la madera, que se puede cambiar por fenólico, no es un dispositivo médico, pero sí que en algún caso puede estar en ámbito hospitalario, Sí, claro, no sí. de clínica privada. Entonces, para eso sí que tiene un requisito de... La madera no se puede no se Por puede el tema de usar. limpieza, ¿no? Claro. Polvo, Por temas de limpieza. Entonces, teníamos la bacterias. versión 2, que digamos que sería la de fenólico, y mirando la pintura que fuera adecuada para ese ámbito. Muy bien. Oye, y algo que se debe estar preguntando mucha gente, entre ellos yo, es hacemos el procesamiento de la imagen del bebé gestante antes de nacer y nos sale una imagen. Luego, pasados unos meses, nace el bebé y tiene su cara de verdad, ¿no? ¿Se parece el bebé Pues nacido ahora mismo al bebé gestante? podemos decir que sí, porque los primeros que se vendieron, los bebés aún estaban en la barriga y no No lo habían sabemos, salido. Pero actualmente sí que ya tenemos que el cliente nos lo va facilitando, que son imágenes de la ecografía real, la transformada y el bebé real. Al final siempre hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque Está de claro. hecho cuando los niños nacen es un momento traumático, Sí, salen hinchados y demás, pero bueno, la verdad es que es muy chulo. Y además, ver cómo realmente las razas, o sea, ves un bebé... Las razas. Sí, un bebé africano negro, un bebé asiático, Sí. o sea, realmente los rasgos los va manteniendo de la ecografía, la transformación, y es chulo de ver, ¿no? O sea, al final, pues, yo que sé, una nariz más chata, unos ojos más achinados, un mentón más pequeño y demás y tal, y es chulo. Bueno, lo que sí que parece ser que no tenemos reclamaciones todavía de mamás, ¿no? Diciendo, mi hijo no se parece a la imagen aquella, ¿no? De momento, ¿no? Todavía No nos han todavía llegado, no- no nos consta, no nos consta. Muy bien. Oye, ¿cuánto ha durado este proyecto? Desde que la primera conversación con nuestro cliente a el producto en el mercado, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, hubo el anteproyecto que fueron un par de meses, cuando vimos que realmente éramos capaces de hacerlo. Luego el proyecto solo del software duró un año más o menos, un poquito más quizá. Y luego la parte de diseño del producto Entre diseño y desarrollo fueron unos 6 meses y y, luego la producción. y se empezó ya a producir. Vale, O entonces... sea, 6 meses entre que hicimos los prototipos, el testeo, se llevó 2 años. un equipo del 2 cliente años. y todo. Desde la idea... Hasta que el producto se estaba vendiendo, ¿eh? Desde la idea a que el producto está en el mercado, unos 2 años. Pero al final la fabricación de la serie, los tiempos son más largos y a partir de las 6 meses pues tú pides todo el material, pero hasta que tienes montarlo, Hay que pensar que muchas etcétera, veces no lo decimos, se pero está el alarga. manual del usuario, está el Exacto. diseño del packaging, de la caja para envíos, como decimos, a Sudamérica, o sea, está el tema de la precertificación que estuvimos haciendo, o sea, hay cosas que no se ven, pero bueno, que llevan su tiempo también. Vale, y tenemos los datos de cómo ha recibido el mercado el producto. Bueno, como todos, todo lo que es un producto nuevo y implementarlo en el mercado cuesta. O sea, tienes que abrir un mercado. No existe. O sea, tú cuando sigues la estela de otros fabricantes, pues quizás es más fácil. El mío mejora el del vecino, ¿no? Cuando es algo que le tienes que explicar, en este caso como es muy espectacular de ver, pero bueno, es un coste nuevo que aparece en las clínicas
que no tienen. Dice, bueno, si ya tengo el ecógrafo, ahora me tengo que gastar X dinero en un cacharrito, estará justificado, ¿no? Porque sí que es verdad que estas imágenes que 4D se venden. Nuevamente tú, como decía, no vas a una clínica para sacar estas fotografías y las pagas aparte, ¿no? Que antiguamente pues, te daban un DVD, tal, ahora te las envían hasta por WhatsApp. Pero las pagas. Pero claro, el cliente dice, bueno, si ya el usuario final, que es el de la clínica, dice, pues si ya las estoy vendiendo, las que saco con la ecografía, que las voy a vender más caras. Entonces, bueno, justificar ese gasto, pues bueno, costaba. Y eso poco a poco el cliente ha hecho, porque al final es una parte que nosotros nos perdemos, pues esa tarea, vaya, con las diferentes clínicas, de ver su necesidad. Había muchos equipos que se los dejaba unos días para que lo usaran, porque al final el éxito de este producto es cuando lo usas. Realmente ahí es cuando ves y dices, hostia, Pedrín, ¿sabes? Sí, llevando la producción sí que hemos visto el cambio de... Justo cuando fabricamos la primera serie, los primeros iban como un poco a cuentagotas. Vale. Y luego sí que se fue como juntando los pedidos entre ellos, que me imagino que también es un indicativo, ¿no? De que... Ese fue otro reto. Por parte del cliente de los está que teniendo una decías. buena respuesta. O sea, tener la agilidad o esa cintura para reaccionar y decir, voy a fabricar un mes, la primera semana uno, luego 2, al cabo de 3 semanas 1 otra vez. Claro. O sea, tener una línea de montaje establecida para fabricar X unidades, aunque sea una serie corta, es relativamente sencillo tener esa agilidad, y aquí hemos conseguido llegar a cumplir ese reto también, ¿no? Y cuando mandamos el producto, para entender, los productos salen desde aquí a donde el cliente nos dice, no, nosotros lo fabricamos y lo mandamos a Chile, ¿no? Cuando ahí lo recibe alguien en Chile, integrarlo con su ecógrafo, probarlo, testearlo. Claro, también le dábamos soporte desde aquí. Lo hacemos desde aquí. Los compañeros. Desde aquí. Sí, bueno, y las actualizaciones de software también lo gestionan nuestros Soporte en compañeros remoto. sí, que ellos hicieron toda la plataforma de interacción, incluyendo la IA que estaba previamente hecha y toda... Claro, eso fue realmente uno de los que a veces no le prestas atención a pequeños detalles como estos. Eso fue un problema, porque realmente te encontrabas que la gente que tiene una clínica de este tipo, de lo que menos saben es de informática. Y decían, vale, me lo has traído, ahora hay que conectarlo en Wi-Fi. Ahora acabo con esto, ¿no? ¿Cómo yo lo hago? ¿Sabes? Y entonces todos los compañeros de aquí se conectaban a sus y hacíamos la instalación. ¿Vale? Y además había otro problema, que es la diferencia horaria. Esto es a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, hay que hacer esta instalación. Tenéis compañeros súper contentos ahora mismo, ¿eh? De hecho, qué feliz soy trabajando aquí a las 3 de la mañana. Sí. Nada, estrés poco. Pero que, bueno, la gracia que sí que tiene, supongo, es el tema de que lo puedas conectar a cualquier ecógrafo, ¿no? Sí, y esto también es una cosa de una vez, ¿no? De hacer la integración, y cuando ves que ya todo funciona... De hecho, en principio la puesta en marcha la puede hacer solo el cliente. Es decir, toda la interfaz está preparada y están todos los pasos definidos, y en el manual de usuario está todo muy bien explicado. Plug and play. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo va. Pero bueno, de hecho es una de las cosas que cambiamos y mejoramos, viendo cuando se fue integrando en el mercado, que esto normalmente se conecta al servidor, al wifi que tenga la clínica, y lo conectas al servidor, por lo que decíamos, para poder ir guardando las carpetas. Pues si la clienta es Josefina Martínez, pues ahí tiene sus fotos y tal, para no mezclarlas con otras mamás. Pero cuando vimos que eso a veces era un problema y la gente que compra algo lo quiere usar al instante, añadimos el conexionado directo. Es decir, aunque no nos pudiéramos conectar porque eran las 3 de la mañana y hacer ese cambio o esa instalación, hicimos el conexionado directo, que era con... Sí, en la parte trasera tienes... una conexión vía Ethernet y un pendrive. Y un HDMI. Internet y tal, para que al momento con un cable lo conectabas al ecógrafo y era directo. O sea, simplemente o si es que tienes se quedaban problemas ahí. de conectividad en tu clínica o lo que sea, que puedas seguir usándolo. Exacto. Entonces era un producto tonto, entre comillas, porque lo conectabas y sacabas pasabas la foto y la transformabas igual, y luego la podías sacar de ahí pues con un pendrive, la podías sacar, pero era un producto, digamos, que no estaba conectado, pero lo podías usar en el momento que te llegaba. Y eso fue un añadido que el cliente nos pidió cuando nos encontrábamos. Hostia, es que hace 2 días que lo tiene, no lo ha podido conectar, no lo puede usar, se está cabreando, no es como si te sacas el coche del concesionario y no, ahora no lo puedes tocar, aunque hasta que no vengan los técnicos y te lo enciendan. Y eso forma parte también un poco de los retos, ¿no? De ir adaptándote. Una vez se va testeando, pues ir adaptando todas las piezas, todo el montaje, para que esto pues vaya pudiendo ser posible. Yo supongo que a nivel comercial el éxito puede llegar de este producto cuando las propias mamás exijan
que yo quiero tener este servicio, ¿no? Correcto. Porque hasta ahora, bueno, tienes una imagen y tal, pero cuando Claro. Ahora tu puedes vecina del hacerlo. quinto te haya dicho, oh, tuve una experiencia de la hostia que estaba yo ahí y me salió la imagen al momento, y eso se transmite, se genere y tal, al final, Correcto. cuando el propio usuario exige tener el acceso a ese servicio o producto, es cuando lo puedes petar, ¿no? Claro, sí. Como tú antes, ¿no? Igual la gente con un dibujo le valía, ahora quieren un render que le parezca realista. No, y ahora con las, Y con las que casi gafas de parezca- realidad aumentada y Exacto. quiero ver el producto cómo se mueve. Y, Entonces, al final, pues sí, ¿no? La gente cada vez va exigiendo como más calidad, sobre todo en estos aspectos más tecnológicos, porque el mercado lo ofrece, ¿no? Y está ahí. Pues que Y si no está quedas entre atrás, nosotros quedas al final, anticuado. entonces. Si no quedas atrás, al final es lo que has dicho tú, o sea, crear esa necesidad. Es decir, yo quiero Claro, igual. yo quiero eso. Pero claro, eso requiere un tiempo. O sea, para hacerlo conocido y necesario, pues eso requiere un tiempo de Claro. que varias clínicas lo vayan implementando y demás. no somos Se normaliza. no somos conocedores de que haya salido otro producto equivalente, ¿no? Pues al final es como todo, o sea, si ves, pensar que O sea, acabará saliendo. seguro, los fabricantes de los ecógrafos son monstruos, ¿vale? Entonces, el miedo está que realmente ya en el propio ecógrafo instalen este software, cosa que eso, pues... se Pero puede. ¿tú crees que Siemens se va a meter a hacer...? No, a ver, Siemens lo que realmente quiere es hacer bien las ecografías, ya no solo para experiencia de Claro, experiencia es esta de lo clínico, lo suyo. de emocional. Ellos realmente los ecógrafos es para que el ginecólogo pueda ver si el niño tiene una malformación. Claro, o son pliego herramientas de nucal y diagnóstico, demás. exacto. Vale, ese es su objetivo. Pero es como todo, si ven que luego hay un mercado que hace Claro. vender más ecógrafos, porque Claro. aparte de cubrir esto, que es la principal necesidad, también te transforme de más y tal, pues bueno, vete a saber. Entonces, bueno. Bueno, señores de Siemens, si tenéis que copiarnos, ahí estamos. Bueno, las ¿eh? imágenes, No pasa los nada. ecógrafos también, las imágenes han ido mejorando en el tiempo. O sea, Sí. que al final es una evolución natural, ¿no? Muy bien, oye, ¿tenemos alguna anecdotilla? ¿Alguna historia divertida que haya pasado en este proyecto? De 2 años debe dar para bastante, ¿no? Bueno, sí, probar al inicio lo que comentábamos, ¿no? Las Sí. pruebas iniciales se llegaron a probar con fotos, o más que con fotos, con las ecografías de bebés gestantes que teníamos en el equipo. Justo Bebe. justo coincidió Sí. que justo en ese momento Teníamos- dos compañeros. ¿ah, sí? Tenemos Teníamos compañeros Este- embarazados, entre comillas. Bueno, es que eso no lo hemos explicado, pero ya ni más, vamos un pasito más adelante. Ya los becarios, los que estamos ahí, tenemos unas incubadoras, ¿vale? Y ya les vamos metiendo el cassette a las imágenes, serás buen diseñador. La métrica. serás un buen ingeniero. Los planos, ojo el cajetín de los Ojo el planos. cajetín. Y entonces esos ya te crecen. Ya, ahí dices, te oye, Ya crecen está. muy bien. Sí. Ellos te Ya no se crecen tiene que muy hacer bien. nada. Desde el útero. Te salen... Y eso en 3 años desde que me sacaron de la incubadora. Ahora sí, Mira, y hago cajetines súper bien, ¿no? apañado. Qué bueno. O sea, que las primeras pruebas se hicieron con embarazados de la empresa, ¿no? Exacto. Hostia, qué bueno. Está curioso. Vale. Y bueno, y estos ahora han nacido ya y, ahora y hay- se parecen. es verdad, ahora hay que ver Se si parecen. Sí, así que fue de las primeras pruebas que se hicieron y han salido. Bueno, no lo sabemos porque los padres Bueno. están de baja. Ahora están de baja ya. Están de baja. Vale, oye, chicos, este premio, al final estamos hablando de este proyecto, estamos hablando en este podcast precisamente porque hemos recibido este premio que para el Merecido, sector- merecido. Muy merecido, muy merecido. Para la gente que no lo sepa, esto es un Delta de Oro, que es el galardón que la Asociación de Diseño Industrial otorga al mejor proyecto en diferentes categorías. En nuestro caso en concreto es la categoría de dispositivos electrónicos, si no me equivoco. Entonces la Asociación de Diseño Industrial premia a los proyectos, a las empresas que durante los últimos 2 años han desarrollado ese proyecto. Hay un jurado formado por jueces históricamente conocidos del sector, de la innovación, de la ingeniería, del diseño y del desarrollo de producto. Hacen una valoración sobre todos los proyectos. Y este año pues hemos tenido la suerte o el honor de ganar el premio de oro que nos otorga el decir que hemos desarrollado el mejor producto de los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis esto de
de ser ganadores de lo... O sea, esto sería para la gente que no está metida, pues como los Goya del cine, ¿no? Pues en el diseño para nosotros es Hace ese. ilusión, ¿Cómo sentís habiendo ganado el Goya del diseño? Nosotros, que somos muy humildes, nos Muy humildes. cuesta aceptar, muy abrumados, pero que no deja de ser un reto a partir de ahora. Nosotros lo que decíamos antes, ¿no? El premio es que los productos lleguen al mercado y un cliente satisfecho es el mejor premio, pero también es un peso en la mochila de cara a los siguientes también, ¿no? Y al Bueno, final que tus también, compañeros, que al final jurados son compañeros Sí, nuestros. también es un doble Sí, son orgullo. comparados son Exacto, compañeros o sea, de que profesión, ¿no? Nosotros al final el proyecto lo llevamos a cabo porque era una necesidad y lo hemos hecho lo mejor posible, como siempre, pero que encima luego tus compañeros lo reconozcan. Claro, Diseñadores de este no era el renombre, objetivo, pero pues eso, ese es premio un pues plus siempre... muy motivante. Oye, igual a partir de ahora vienen clientes y nos dicen, mira, si me haces el proyecto pero no me ganas el premio, yo paso, ¿eh? O sea, yo Hay que añadir esa si hago el cláusula. proyecto con vosotros, exacto, cláusula del contrato, imprescindible ganar premio, ¿no? Bueno, tendrá un plus económico. Esto Claro. se pagará aparte, ¿no? También es visibilidad, perdona que te corte, para el cliente. O sea, al Sí. final es un premio para nosotros y para el cliente en sí, ¿no? O sea, también es un apoyo a la difusión y a la comercialización del proyecto. Bueno, claro, al final para nosotros, nosotros hemos sido los creadores del producto y es un orgullo, pero para el cliente al final le estás diciendo esto que has puesto tú en el mercado Exacto. está premiado a nivel nacional pues por la Academia de Bueno, y al Diseñadores, final ¿no? también es esto, ¿no? Empresas hay muchas, pero al final una empresa que lleva 20 años, ¿no? Claro. Cumplís 20 años, pues... Cumplimos. cumplimos. Pues si tú naciste Bueno, aquí, pues tú naciste nosotros aquí ya, que estabas en la es verdad, incubadora. cumplimos 20 años, pues es también un reconocimiento, ¿no? de que llevas un transcurso y que no se llega a todo, ¿no? en un día, y vas, ¿no? mejorando y Bueno, de hecho, no sé si es la primera vez que nos presentamos, ¿no? Al final, nosotros siempre hemos sido más de trabajar, pero al final este trabajo, estos proyectos que llevamos a cabo desde hace 20 años, enseñarlos, mostrarlos a la luz, ¿no? Sí, también tiene que coincidir un poco con el calendario del proyecto. O sea, hay Sí, que el cliente muchos te lo proyectos, acepte. por no decir la mayoría, tenemos una confidencialidad con el cliente muy estricta, porque es lógico, hay proyectos muy protegidos a nivel, o sea, para protegerlos de cara a competencia, y en muchas ocasiones no podemos presentar proyectos a los premios por eso, porque no coincide con la salida al mercado. O sea, estos premios son cada 2 años, otros son cada anuales. A veces es difícil compaginar. Y como nosotros, la particularidad de Animas es hacer proyectos desde fase de diseño hasta la industrialización, no nos dedicamos continuamente a hacer concepto. Claro. Y entonces hay Son menos procesos posibilidades más de... largos. Exacto. Bueno, pero principalmente es el tema de la confidencialidad. Hay muchos clientes que no quieren simplemente, no, yo paso de los premios y tal, y no, es que lo voy a presentar en una feria y no quiero que salga antes, no sé qué, o es que lo voy a sacar al mercado más adelante, y muchas veces pues no nos dejan y ahí no podemos hacer nada. Esto de la confidencialidad para nuestros compañeros de marketing es un movidón, porque al final nosotros lo que vendemos Os es... hemos dicho varias veces, esto no se puede. Claro, entonces al final vendemos Cuando ya la tienen todo el capacidad de vídeo poder hecho. hacer algo y te lo puedo demostrar en base al histórico que tengo, pero si no te lo puedo enseñar porque no Es que podrían presentar un huevo de cosas, pero no pueden, pues precisamente por eso, porque no es el momento, el cliente lo quiere, simplemente a veces es que no quiere y no quiere. Claro. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ahí dices, hostia, Hay es que respetarlo. a ellos ven el material que sus compañeros están generando de proyectos chulísimos, brutales y tal, y que, hostia, esto no lo podemos enseñar, esto no sé qué. Sí, a veces no deja de ser frustrante, ¿no? Que tienes mucho material, mucho bagaje, mucha experiencia que enseñar para nuevos proyectos, pero no puedes. Claro, que ellos ven la parte, ¿no? de que se enseña, pero esta parte, por ejemplo, para de cara al cliente, ¿no? También este reconocimiento también es para él, porque al final la idea, ¿no? vino de su Claro. cabeza, entonces realmente tiene un valor para la empresa que también es muy importante, pero igual es más difícil de ver, ¿no? para algunos de ellos en el primer momento. Sí. Y por elucubrar, vosotros pues, sabríais hacer la apuesta de qué es lo que consideráis que los jueces han podido valorar por qué este proyecto era mejor que todos los que se han presentado. Yo creo, bueno, es una opinión personal al final, pero yo creo que es el conjunto.
O sea, no... Al Sí, final, que engloba todas sí que las son etapas. unos premios de diseño industrial, ¿no? Pero es un proyecto que es muy completo y si ves realmente todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo el background que tiene, bueno, es que es un conjunto muy grande. Sí, además el puntito este de que sin ser un medical device, pero relacionado con el sector sanitario, tiene un plus, ¿no? Y si además añades los niños, bebés, el hacer feliz a una mamá y un papá y demás y tal, bueno, el plus ese yo creo que también le da un Sí, valor. el hecho Tiene de un punto intentar más personal, ¿no? exacto, Más cercano. aunar la era tecnológica, la inteligencia artificial con la parte humana, ¿no? Sí, también es un ámbito que ahora está muy en auge y bueno, yo creo que se ha hecho algo bastante distinto aprovechando esta tecnología, ¿no? que se está usando para infinidad de ámbitos, pero pues mira, se ha introducido, ¿no? En este ámbito de una forma diferente, de una forma nueva. Y entiendo que esto también se ha tenido en cuenta. Yo que empiezo ya a ser un poco viejo. Me acuerdo cuando se empezaron a integrar en los productos la conexión Bluetooth. Después pasamos a integrar el Wi-Fi y ahora estamos integrando Ahora todo. las IAs, ¿no? Dentro de productos con IA. Y el otro día hablábamos con el director de Stemmer, que es una empresa de visión artificial, y nos decía que parte de su futuro tecnológico es integrar visión artificial dentro de dispositivos móviles, de productos, y todo eso bajo el paraguas de las IAs para acabar pues, materializando en formato de robots humanoides, androides que comuniquen, coches, conducción autónoma y tal. ¿Cómo vemos la integración de productos con IAs? Bueno, ya es una realidad. O sea, Sí. cada vez más productos llevan integrado esa tecnología y tenemos que aprender a convivir con ello o estamos perdidos, porque al final es lo que bien decías, ¿no? Son nuevas tecnologías que van apareciendo y vamos integrando, vamos normalizando y no nos damos cuenta y en muy poco tiempo. Hay que tener esa capacidad de reacción para adaptarnos. Y en la parte de diseño industrial nos está afectando también. O sea, hay inteligencias artificiales, no quiero dar nombres, pero sí que hay mucha tecnología en la que nos puede o nos sentimos amenazados, ¿no? Porque nos quita una parte de trabajo. En el sector de la música igual, comentábamos hoy también, hay instrumentos que te generan una canción de inicio a final y, Sí. y el artista o el creador pasa a un segundo plano. Pues Yo creo ahí- que al final es como llevarlas a tu favor y aprovecharte de... Es decir, es algo que es inevitable, ¿no? Cuando salieron los ordenadores, o bueno, los teléfonos, me acuerdo que mi padre me contaba, ¿sabes? Claro, me llamaba loco porque estaba hablando solo por la calle. Y ahora la gente ya no va ni con el teléfono, va con los auriculares. Es decir, hay procesos que son inevitables y tienes que saber llevarlos a tu favor y aprovecharlos. Y pues esto es un ejemplo, ¿no? Y entonces va a seguir así y va a ir creciendo. Pero hay que saber usarlo. Y vamos a- sí, realmente, sí. intentar usarlo de una manera inteligente y que no perjudique. Bueno, al menos la ventaja que tenemos nosotros dentro de esa evolución y más como empresa es que nosotros ya tenemos dentro de nuestras estructuras departamentos de desarrollo de IA, ¿no? Entonces, para nosotros enfrentar el futuro en el que se va a integrar la creación de producto Exacto. con la IA, pues bueno, pues tenemos ya mucho ganado respecto a empezar de tenemos cero, ¿no? camino recorrido ya, Claro. que nos da un poco de ventaja. Claro. Hay que aprovecharlo. Muy bien, chicos. Vale, 2 preguntas personales, ya que estamos. Hemos hablado bastante del proyecto, hemos hablado del premio, ¿no? En el momento en el que vosotros decidís dedicaros al diseño industrial, a la creación de nuevos productos, ¿venía motivado por qué? ¿Tú por qué decidiste dedicarte a esto? No me digas que es porque no entraste en veterinaria Sí, y entonces... era la incubadora y ella venía. Marina, no cuenta. Esa pregunta es trampa. Ya la hicimos para ello. Yo no estoy aquí. Albert, No, que la tiene más verdad canas. que a mí siempre se me había dado muy bien de pequeña el dibujo técnico, todas las partes estas más no, bueno, de dibujar, la física, las mates, y el tecnológico, siempre me había gustado este ámbito. Yo iba más para arquitectura, pero al final me reconducí y no me arrepiento de nada. Así que... ¿Ah, sí? sí. Originalmente tú ibas a ser arquitecto. Sí, de pequeña pensaba arquitectura, y cuando vino el momento dije, uy, no, ingeniería Muy bien. en diseño industrial. Y la verdad que
bueno, me encantó toda la carrera, me ha gustado luego, me gusta mucho mi trabajo y estoy muy contenta. Y hace mucha ilusión ver que haces cosas y luego verlas en la realidad es una sensación súper especial. claro. Y bueno, estás ahí todo el día en la pantallita, ¿no? Pero de repente existe. Y en mi caso, muy parecido. Yo primero estudié ingeniería. Tenía claro que quería ser ingeniero desde muy temprano. Y Desde la incubadora también. Bueno, no tanto. Yo en la incubadora quería ser bombero o lo que fuese, o jugar. Pero sí que cuando empecé a estudiar ingeniería, descubrí la parte de diseño. El diseño industrial, al final, a mí me atrapó. Y el hecho que comentaba Marina, un arquitecto crea un edificio desde cero, pero nosotros creamos objetos, y objetos muy distintos, objetos, dispositivos, y la suerte de trabajar en IMAS, en el momento en que puedes hacer proyectos tan distintos entre ellos, de cada proyecto es... haces cuando se incorporan compañeros nuevos, les digo, es que cada vez que hagas un proyecto de IMAS va a ser un posgrado. A mí me pasa máster. mucho, ¿no? Pero tú qué haces, y yo es que... ¿Cómo te lo que explico? venga. Claro. ¿No? Y realmente es una parte muy divertida de esta empresa. Y muy difícil también. Y muy difícil, pero el estar retado en este ámbito, bueno, este aspecto, yo creo que es muy interesante. Y ¿no? Que No nos aburrimos. Te entra un bella y luego No, o entra sea, un secador. más motivador, creativo y que este trabajo pocos hay, ¿eh? Y vocacional, porque al final. Sí. Bueno, además aquí yo no hay creo nadie que que trabaje que no le que es un guste. punto también a favor, ¿no? El hecho de que ni más hacemos proyectos tan diferentes entre sí también enriquece a los proyectos Claro. en sí, porque el hecho de que hoy estás investigando sobre algo en otro sector totalmente diferente es un avance brutal. De hecho, es Aparte- una Al ventaja para final nuestros conectas clientes, ¿no? cosas que no te parecería, ¿no? Y de un proyecto anterior de Sí, que a lo un mejor micrófono, estás ¿no? estudiando- Igual sacas un elemento que va súper bien para luego hacer Sí, a lo una mejor- máquina, ¿no? O a lo mejor en un proyecto Claro. es súper importante el tema de la jaula de Faraday y investigas sobre ello un montón, y en otro producto, en otro sector, también hay que aplicarlo y ya te das cuenta que eres un experto. O sea, de los componentes, de cómo hay que controlarlo y demás y tal. Pues bueno, el hecho de ir trabajando y haciendo estos saltos tiene su qué, porque hay muchos momentos que hay retos que dices, joder, mucho. Claro. Pero bueno, la verdad es que yo creo que... Pero cuando lo resuelves es como... Sí, también coges mucha capacidad personal de ir adaptándote y ir aprendiendo, ¿no? Y no, de no decir esto de, ay, pues no lo sé. No, es como, no puedes no saberlo. Claro, no te puedes rendir, ¿no? Entonces, Oye, mira, pues me te rindo. informas y buscas donde sea y hablas con quien Y hay sea. días que te vas a casa Y hundido ya en la está. miseria, ¿vale? Entonces, pues, macho y tal, pero al día siguiente vuelves ahí con tu mejor cara. Eso es curioso, ¿eh? Cuando te vas ofuscado, no lo resuelvo tal, y al día siguiente fresco, sí, ya lo tengo. Sí. Sí, sí. Y era una tontería. Bueno, es cuando diseñamos de noche, que no te das cuenta que vas La soñando libreta y- en la mesita de noche, la tenemos ahí, la Moleskine. Moleskine. Sí. Oye, Kim, ¿tú por qué eres diseñador industrial? Yo la verdad me pasó un poco lo mismo. Yo iba para veterinario. Ah, mira, a ver, si sabía yo que tenía que entrar la nota. Sí, sí. no entró O sea, la Lo nota. que pasa que Tu luego me cambio di es más cuenta, yo grande, que- con mis padres vivíamos en un pueblo y me di cuenta que dices, coño, es que los veterinarios, a mí lo que me gustan son los perros, los gatos y bichos que están bien. Y cuando tú estás en la clínica, claro. la gran parte es me han atropellado al perro y te viene ahí, o luego estás tocando perros y gatos que vas ahí con los guantes aquellos porque se te tira el perro. Cada momento dices, hostia, es que yo dedicarme a estar todo el día ahí abriendo en canal Bueno, es y fácil. oh, pobre bicho, y no, es que se ha muerto. Es que el perro no ha surtido. No ha podido ser. Vale, entonces, y el tema de dibujo también siempre me había gustado mucho, y además en casa de mis padres, que era una casa grande, estaba todo el día haciendo inventos en TVO. Y el por- bricolaje nos gusta. y mis padres, por decir yo, porque echaban las siestas y hubiera sabido todo lo que llegué a hacer ahí abajo. Y todo el día hacía pues robotitos y cosas y demás. Y tuve la suerte que en tercero de BUP, los que somos de BUP, que ahora ya no se toca, Ya la gente lo sabe. el cap de estudios, el jefe de estudios que había en aquel momento, me habló de la profesión esta. Y ellos, por ejemplo, que sí que ya han podido hacer la carrera de ingeniería en diseño industrial, que esta salió posteriormente. Antes era pues o diseño industrial o ingeniería industrial, que era totalmente diferente, o sea, es mucho más mecánica, de más cálculo, hay muy poca creatividad, entre comillas, en lo que es la facultad, en la carrera en sí. Y entonces, bueno, cuando yo empecé a hacer diseño industrial, salió luego la ingeniería y hice un poco al revés que Albert, ¿no? Que hice el salto del diseño industrial a la ingeniería en diseño industrial, que justo salió cuando nosotros estábamos terminando. Muy bien. Y de ahí fue, la verdad que también, pues yo me lo he pasado pipa.
Ahora sí que, bueno, pues a medida que nos hemos ido haciendo grandes, pues quizá tenemos que hacer más tareas de gestión, de llevar la empresa y demás y tal, pero bueno, siempre yo estoy en todos los proyectos ahí metiendo la cabeza. Sí. He pasado quizá, pues al ver, como ha dicho al principio, me ayuda más a llevar el departamento, ahí ya tenemos un escalafón más piramidal, pues están los diferentes responsables de proyectos, los técnicos y demás, pero bueno, la verdad que siempre intentamos estar en todos los proyectos ahí metidos. Vale, muy bien. Y la otra pregunta personal, individual para vosotros es si me sabríais decir un elemento de lo más destacable de lo que hayáis vivido en IMAX durante el tiempo que llevéis. ¿Algún proyecto, una experiencia, un aprendizaje, algo que os haya calado de alguna manera? Bueno, repito lo de antes, ¿no? El ambiente cambiante y bueno, luego sí que hubo un proyecto en particular que un compañero se iba de baja de paternidad. Ajá. Y yo el tema de las fabricaciones, o sea, gestionar fabricaciones, la verdad que no lo había hecho. Juego como un poco Marina, te elijo a ti y yo back. No. Ha sido nominada, ¿no? Sí. Y para mí eso sí que era algo muy nuevo y la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Toda la gestión esta de fabricación. Y que luego, pues mira, gracias a la primera que te elijo a ti de mi compañero, pues luego con Bella pues fue mucho más fluido y bueno. Y el tema de estar aprendiendo todo el rato, es que al final, así en particular, no sé, es como un general. Vale. Pues que además ya no solo aprendes del proyecto en sí, aprendes de sectores. O sea, cuando estás trabajando en un proyecto, yo qué sé, para el transporte público de Barcelona, pues cómo funciona el tema del metro, el tema del marcaje, las tarjetas, no sé qué, pues estás hablando en medical device, pues todo lo que engloba. O estás en un sector más de ocio, pues otra historia, cosas que a lo mejor ni sabías, pues aprendes ya no solo del producto en sí, sino sectores, ¿no? Que aprendes un huevo cada día. Sí, luego y también en el ámbito más personal, ¿no? Creo que tenemos un equipo que hay muy buen ambiente y eso parece que es obvio. Entre Gin Tonics, no voy a decir nada, ¿eh? No, pero parece algo que sea muy fácil de conseguir y la verdad que no lo es. Y hay muy mucho compañerismo. Yo me quedo con eso, la con gente, el buen ambiente. Sí, o sea, te enseña y aprende y ¿no? Y se permite también este ambiente de ir aprendiendo entre todos porque la gente que está también lo permite y eso es muy importante. Es que tenemos perfiles diferentes, hay ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, superiores técnicos, diseñadores industriales. Superiores hay pocos, ¿eh? Superiores de galones hay pocos, sí. Pero el hecho de tener ese buen ambiente al final se traslada, ¿no? O sea, te diviertes trabajando, colaborando con los compañeros y se traslada ahí, ¿no? En esos proyectos que acaban teniendo premios. Muy bien. Bueno, que nos has hablado que hace 2 años ganamos los IF. Correcto, correcto. Se nos ha escapado... Madre mía. O sea, este año... Pero aún no había el podcast. Entonces, claro, hay que hacer especial... No, lo que puedes hacer es el del año que viene. Bueno, spin-off. Este año hemos sido premiados con el Delta de Oro, que sería el equivalente a la Asociación de Diseño Nacional Española. Y hace 2 nos dieron el premio IF a otro producto que, para la gente que no lo sepa, sería la Academia del Diseño Alemana, que a nivel tiene mucho europeo dijéramos que es la que más renombre tiene. Los retos y los IF son los más importantes. Prácticamente es a nivel mundial, sí. Sí, si no me equivoco, lo gestiona la Academia de Diseño Alemana, ¿no? Pero es un proyecto... Hay empresas es un premio internacional. Corea, de todo el mundo. Porque se presentan de Japón. O sea, nosotros competíamos pues con Canon, con Fujitsu. Bueno, y al final también España y en particular Barcelona yo creo que está muy bien posicionada en el ámbito del diseño, entonces tampoco se tiene como que bajar, ¿no? O sea, hay muy buenos diseñadores en Barcelona y mucha gente de fuera viene a Barcelona a dedicarse a este ámbito porque realmente estamos muy bien posicionados a nivel... Sí, la marca Barcelona en cuanto a diseño. La marca Barcelona en cuanto a diseño es muy potente. Sí. Es una de las grandes tener un premio de oro, ¿no? Dentro de las categorías que están dentro de España, yo creo que también es muy importante. Y tenemos los precursores en la industria, André Ricard, Miguel Milá. Sí. O sea, al final fueron los que se iniciaron, abrieron el camino al diseño industrial aquí en Barcelona, ¿no? Y que luego no tenían las herramientas que tenemos ahora. Pues muy bien, chicos. ¿Queréis añadir algo más? No ha sido tan duro, ¿no? No, bien. Está bien. Una experiencia. ¿Sí?
Se van los nervios ya. Un poquito de pastitas, ¿no? Habría que Sí, un poco de desayuno, ¿no? Porque claro, son las 11 de la mañana, aquí un poquito de tal. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, muchísimas gracias por participar en el podcast, por explicarnos el proyecto, para explicarle a todo el mundo cómo es el desarrollo en este caso, de un dispositivo electrónico. Bueno, celebrar con todos vosotros y felicitaros por el premio, por el reconocimiento, que entiendo que engloba y está detrás de mucho sufrimiento, porque al final ves el resultado y dices, hostia, qué bonita el farolillo, ¿no? Pero la realidad lo que representa es mucho sufrimiento y muchas noches de ver cómo hago que mañana funcione esto. Y bueno, para todos vosotros, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros que si queréis, en Barcelona, en la Plaza de las Glorias, está el edificio del Design Hub, que es ese edificio que tiene forma de, como le llaman, la grapadora, un edificio precioso. Justo al lado de la torre. Bueno, ya no se llama. Ya no se llama Akbar, no sabemos cómo se llama esa torre. Sí. El pirulí este típico. Se llama Torre Glorias. Torre Glorias, vale. Pues en el edificio del Design Hub, que es la sede de la Asociación de Diseño Industrial, tenéis una exposición donde habla sobre estos premios, los premios ADIE del 2024. Están todos expuestos hasta finales de agosto. Sí, y es gratuita. Exacto, es gratuita y está hasta finales de agosto. Y podréis ver el Bella, aparte de otros galardonados con los mismos premios. Sí, el proyecto es muy interesante. Sí, los que quedaron segundos. Bueno, aparte de temas de dispositivos electrónicos, pues hay premios de gastronomía, packaging, movilidad, packaging, automoción, veréis un poco de todo. Hay muchas categorías diferentes. Y ya está, acordaos de compartir el contenido, campanita, suscribiros y muchas gracias para todos y hasta la próxima. Chao. Chao.